El tema que vamos a compartir hoy se llama los tres llamados o las tres S's que vamos a ver hoy. Ya se va a dar cuenta de qué se trata. Abran su Biblia por favor en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo lo sabemos la mayoría de nosotros los cristianos, porque es una promesa que nos gusta mucho, que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que todas sean buenas, pero todas van a ayudar para bien. Pero me quiero enfocar en la última parte del versículo, porque dice que esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Así que lo que yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana es que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y como Dios tiene un propósito contigo, dice la Biblia ahí que Él te ha llamado, nos ha llamado, dice, los que conforme a propósito son llamados. ¿Quién hace ese llamado? Dios. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice: yo Jehová. ¿Quién es el que llama? ¿Quién? Yo no puedo decirle a otra persona: Dios no te ha llamado. No, porque el que llama, ¿quién es? Dios. Y dice que llama las generaciones desde el principio. Ahora, hasta este punto entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros y que Dios nos está llamando. Lo tercero que quiero que entendamos es que nosotros tenemos que responder a ese llamado. Cuando suena el celular, tú tienes dos opciones: lo miras y respondes, miras y no respondes. Pero la llamada está. Así es con Dios. Dios te llama, pero ya tú decides si vas a responder o no. No todo el mundo responde al llamado de Dios. Sería muy lindo que todo el mundo respondiera. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que es un versículo que lo hemos utilizado para evangelizar, pero no es para evangelizar, porque eso es un versículo para la iglesia. Y dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios está llamando, pero ya es nuestra la decisión si respondemos a ese llamado, si abrimos la puerta y si nosotros vamos a disponernos para que el propósito que Dios tiene con nosotros se cumpla. Y hoy yo quiero hablar de ese llamado. Quiero hablar de tres llamados específicos que Dios hace a todos. Diga conmigo: a todos. Esto no es solo para el pastor o el profeta o el evangelista o el adorador. No. Este es un llamado para todos. Así que a usted le interesa escuchar esto. Tres llamados que hace Dios. Y les llamamos aquí las tres S's, porque cada uno de esos llamados empieza por ese. El primer llamado que Dios hace es el llamado a la salvación. Dios nos llama a ser salvos. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, ¿qué? Salvador, el cual Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere. Y mire, Dios quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. No que algunos sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, no todos serán salvos, así Dios lo quiera. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que responder al llamado a la salvación. ¿Estamos entendiendo, amados? Yo te voy a decir algo. Lo más importante para Dios es que tú seas salvo. Dios no considera que lo más importante es que tú seas exitoso, porque como se predica el evangelio hoy, parece como que si el propósito de la vida fuera ser exitoso, y no es el propósito de Dios, el mayor propósito de Dios para tu vida. Lo más importante para Dios no es que tú seas famoso. Lo más importante para Dios no es que tú estés sano. Lo más importante para Dios no es que tú seas próspero, ni que seas bien parecido. Porque tú te puedes ir exitoso y morir y perderte. Puedes ser rico y morir y perderte, y en la Biblia hay ejemplos de eso. Lo más importante para Dios es que tú seas salvo. Amén. Y por eso es que el primer llamado que Dios hace es el llamado a la salvación. Pero la pregunta, y una vez hicimos un tema completo sobre esto, es: ¿salvo de qué? ¿De qué yo necesito ser salvo? Pues la Biblia me responde que yo necesito ser salvo de muchas cosas. Primero, la Biblia me dice que yo tengo que ser salvo de la ira de Dios. Mire lo que dice ahí en el versículo que estamos leyendo: porque no nos ha puesto Dios para qué ira, sino para alcanzar qué salva. O sea que hay dos cosas: yo puedo obtener la ira de Dios o la salvación de Dios. Dice la Biblia lo siguiente, escuche esto, Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿De qué? De la ira de Dios. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y todos nos vamos a ir para el cielo porque todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de que necesitamos ser salvos. Por eso murió Jesús, para salvarnos, y nos está haciendo un llamado urgente. Dice: por él seremos salvos de la ira. De la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10, mire lo que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? ¿De qué nos libra? ¿De qué nos libra? De la ira venidera. O sea, si usted no ha leído la Biblia, lo entero en un momentico. Las cosas no se van a poner mejor, porque la Biblia lo que anuncia es que Dios va a derramar su ira. Y Dios por eso nos está llamando para ser salvos ¿de qué? De la ira. ¿Te has dado cuenta de todas las injusticias, de toda la inmundicia, de todo lo que hay sobre la tierra? ¿Tú piensas que Dios está tranquilo con eso? Dios es paciente, pero la Biblia dice que hay un día de la ira. Por eso dice ira venidera. ¿Qué es venidera? Que viene, que es futura, que se aproxima, pero Jesús nos quiere librar, y por eso el primer llamado que hace Jesús es a ser salvos de la ira. Eso está descrito desde la antigüedad en Sofonías 3:8. Mire lo que dice Dios: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros,
porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellas mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y dice, hablando en ese mismo contexto, en Sofonías 1:18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. O sea, no valdrán las riquezas, el oro, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo. La Biblia, si nosotros hacemos un estudio sincero de la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia anuncia copas de ira, juicios terribles que vienen sobre la tierra, úlceras malignas, mortandad, pestilencia, quemaduras, dolores, plagas, terremotos, grandes desastres. ¿Eso está en la Biblia o no? Lo que pasa es que ya no nos interesa sino cómo ser próspero y cómo ser feliz y los 3 puntos para ser una mejor persona. Pero escúcheme, la Biblia tiene un tema muy puntual y es de que tú y yo necesitamos ser salvos. Y es una cuestión seria. ¿Salvos de qué? Número 1, salvos de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Una persona que no ha escuchado el llamado de Dios a la salvación, ¿cómo tiene el corazón? Duro y no está arrepentido. Y mire lo que dice la Biblia, que la persona que es dura y no se ha arrepentido, mire lo que dice la Biblia que pasa. Estás atesorando para ti mismo ¿qué? Ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Claro que sí. Cuando Dios te está llamando a un arrepentimiento, iglesia. Dios te llama y te habla a la salvación en Cristo Jesús. El precio que se pagó fue muy alto, pero tú no puedes coger esto a la ligera. Esto es un tema serio. Porque si tú no escuchas ese llamado de Dios y tu corazón lo endurece y no te has arrepentido, lo que dice la Biblia es que estás amontonando sobre ti ira de Dios para el día de la ira. Esto hay que hablarlo, ¿por qué? Porque la gente hoy en día ni siquiera entiende qué es la salvación. ¿Salvación de qué? Salvador. Jesús es mi Salvador. ¿Salvador de qué? Si no hay una ira, si no hay unos juicios, si no hay cosas terribles, ¿de qué me está salvando entonces? ¿De qué me está salvando? Jesús es mi Salvador. Sí, ¿mi Salvador de qué? La gente ni entiende de qué está siendo salva porque nadie le dice. Hay un día que se aproxima, el día de la ira de Jehová. Y Dios quiere que seas salvo de la ira. ¿Estamos entendiendo, amados? Muy bien. Mateo 1:21, ¿de qué más? Cuando decimos Jesús es mi Salvador y que Él me está llamando a la salvación, ¿a qué me refiero con eso? Mira lo que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué te está salvando Dios? Número 1, de la ira de Dios venidera. Número 2, Dios nos está llamando para ser salvos del pecado. El pecado es lo que atrae la ira de Dios. ¿Qué es el pecado? Todo lo que tú y yo hacemos que no está de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios. Y el pecado es como un cáncer que te destruye, que te acaba, que te mata, que te daña la vida, daña tu familia, daña tu hogar, daña tu relación con Dios, daña tu futuro, la eternidad. El plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida, todo lo daña. El pecado te destruye. Y Dios te llama a ser salvo del pecado. De ese pecado que te domina, de ese pecado que te enceguece, de ese pecado que te quiere matar. Siguiente, Dios nos salva de una condenación. La Biblia habla de una salvación porque hay una condenación.
Estamos entendiendo, o sea, claro, es obvio de que si hay una salvación y que Cristo es mi Salvador, si yo no tomo a ese Salvador, si yo no recibo esa salvación, pues lo que voy a tener es una condenación. La Biblia dice en Juan 5:29, y esto lo dijo Jesús: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. O sea, que lo que dice la Biblia es que todos moriremos. ¿Sí o no? Y lo que dice la Biblia es que después de que muramos todos, va a haber una resurrección. Todos vamos a resucitar. Todos. Y dice la Biblia que esto lo dijo Jesús, que hay gente que va a resucitar para vida eterna, pero hay gente que va a resucitar ¿para qué? Para condenación. Dios nos llama, y lo primero que nos llama es a ser salvos. ¿A ser salvos de qué? Salvos de la ira, salvos del pecado, salvos de la condenación. Y por eso el versículo central de la Biblia que todos nos sabemos, ponlo ahí, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no sé qué, pierda, mas tenga que vida. O sea que hay dos opciones: que te pierdas o que tengas vida. Ojo, en este momento, ¿cómo tú estás? ¿Estás perdido o has recibido la salvación? La Biblia habla del cielo y todos nos encanta la idea del cielo, pero escúcheme, la Biblia también habla de un infierno y es real. Y en el cielo está el camino de la salvación, y el camino de la perdición lleva a un infierno, a una perdición eterna. Y la idea es que nosotros no sigamos jugando al ser cristianos, porque esto no se trata de ir a la iglesia, ponerme bonito los domingos, cantar unas canciones y que entendamos que esto es un asunto de vida o muerte, de salvación o condenación. Y que si tú no te pones serio con Dios, ojo, y no entiendes el llamado que Él te está haciendo a la salvación, aún pudiendo estar en la iglesia, tú podrías estar perdido. ¿Estás entendiendo? Perdido. El primer llamado que hace Dios es a la salvación. Ahora, ¿cómo yo contesto ese llamado? Aceptando el regalo que Él dio en Cristo Jesús. Dice: de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Entonces yo acepto a Jesús, porque no hay otra manera de ser salvos. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es que la presbiteriana, la bautista, la pentecostal, la católica, las asambleas. No, escúcheme, esto no es de esos nombres. No hay sino un solo nombre bajo el cual en la tierra nosotros podamos ser salvos. Es en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo respondo al llamado que hace Dios a la humanidad de la salvación? Aceptando a Jesús en mi corazón, creyendo en Jesús, entregándole mi vida, teniendo un arrepentimiento sincero. Y respondo yo a ese llamado. La primera pregunta de esta noche entonces es: ¿ya tú eres salvo? ¿Ya respondiste el llamado de Dios a la salvación? ¿Ya has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y estás serio con Él? Segundo llamado. El primer llamado que hace Dios es a la salvación. El segundo llamado que hace Dios es a la santidad. Primera S. ¿Cuál es la primera S? Salvación. La segunda S, santidad. Dios, diga conmigo, Dios nos llama a la santidad. Diga conmigo, Dios quiere que nosotros seamos santos. Se lo leo en la Biblia. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios,
llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Llamados a qué, iglesia? A ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso lo escribe el apóstol Pablo. Según eso, ¿a qué está llamada la iglesia? ¿A qué estamos llamados nosotros? A ser santos. Mire cómo lo dice en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Para quién es ese llamado? ¿Solamente para los romanos o los corintios? ¿O para quién? Dice, para todos los que en cualquier lugar se atrevan a invocar el nombre de Jesús. Dios los está llamando a ser santos. Amén. A ser santos. Si tú te atreves a decir Jesucristo, mi Señor, a cantarle, a decirle, a invocarlo, a llamarlo, ya tú tienes un compromiso con Dios. Tienes un llamado con Dios. Un llamado a ser santo. Invocar su nombre. Dios toma tan serio esto que mira lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Diga conmigo, este es el sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son de Dios aquí? Seguro. Conoce el Señor a los que son suyos, y dice la Biblia, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos invocan el nombre de Cristo? ¿Qué dice Dios? Si tú me invocas mi nombre, te me apartas de la iniquidad. Te me apartas de la iniquidad. La palabra santo significa apartado, separado, diferente. Entonces, lo primero es que Dios te llama a la salvación. Listo, yo ya recibí a Jesús, lo creo en mi corazón. Bueno, listo, ya empezaste la carrera. Segundo, ahora Dios te llama a que seas santo, a que seas apartado, que te apartes de la iniquidad, que te apartes del pecado. Porque no es posible que tú digas, soy salvo, pero sigues siendo un borracho, sigues en adulterio, sigues pecando, sigues fumando marihuana, sigues viendo pornografía, sigues haciendo lo malo y te sientes normal. No estás cumpliendo con el segundo llamado. Dios te ha llamado a ser santo. Sepárate, aléjate de malas amistades, de vicios, de cosas adecuadas, del trago, del pecado, de todo aquello que desagrada al Señor. Y apártate de ello, porque tú estás invocando un nombre santo. Escuche lo que dice el Señor. Este llamado está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dice en Levítico, el Señor lo dijo así, Levíticos 20 y 26. El Señor dijo, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. O sea, porque yo tengo toda la autoridad. No es como el papá que le dice al hijo, no fume, mi hijo, esto es malo, nunca lo vaya a coger. No. Él le dice, sea santo, porque yo, que soy su Dios, soy santo. Y dice, y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuántos son de Dios? Dile a la persona que está a tu lado, pues que se note que eres de Dios. Amén. Porque si tú eres de Dios, pero nadie lo sabe, nadie lo nota, a lo mejor es que tú no eres ni de Dios. Porque el que es de Dios se debe caracterizar por ser una persona apartada, santa, que vive de manera diferente. Mira cómo lo dice en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 1:15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿En qué, iglesia? Tu manera de hablar, ¿cómo debe ser?
¿Santa o qué? ¿O puedes con grosería seguir siendo vulgar, tratando mal a la gente? ¿O será que Dios te está apartando para que seas santo en tu boca también, o no? Santo en mi manera de pensar, en mi manera de expresarme, en mi manera de tratar a los demás. Escúcheme, Dios nos llama a un estilo de vida diferente y es lo que hemos entendido. Si no te cambiaste de la iglesia tal a otra, pero sigues siendo un religioso, Dios no te llamó a decir que ahora eres cristiano. Dios te llamó a mostrar que eres cristiano, que eres diferente, que eres una persona que entiendes que tienes unos llamados de Dios. Número uno, un llamado a una salvación, que esto es serio, esto es de vida a muerte. Número dos, que Dios te ha llamado a ser santo y que a que demuestres a la gente que tú invocas un nombre santo y que te comportas de una manera diferente, que vives de otra manera. Ay, pastor, pero es que todo el mundo lo hace, pero tú eres santo. Amén. Ay, pastor, están con la novia, eso es normal, sí, normal para ellos, pero tú eres santo. Tú eres un hijo de Dios y tienes otros estándares, otros principios que gobiernan tu vida. Amén. Mire, dice, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y mira cómo lo pone el apóstol en esta parte de Hebreos 12, versículo 14. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que debemos llevar una vida ¿qué? ¿Y qué significa santa? Una vida apartada, una vida diferente, ¿verdad? Una vida que muestra a Dios. Y dice la Biblia que sin esa santidad, sin ese segundo llamado que dice la Biblia, nadie podrá ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Esa es la meta nuestra. Dice la Biblia, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, escuche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿De verdad lo cree o no? ¿O ya lo duda? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Lo cree o no? Y en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice el apóstol Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Lo cree o no? Dice la Biblia, si lo crees, está diciendo el apóstol Pablo, si tú crees esto, ¿cómo no has de vivir de una manera santa y piadosa? De una manera diferente. Mira lo que dice el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Creemos que Él viene o no? Lo que está diciendo el Señor es, ¿cómo quieres que Él te encuentre? ¿Cómo te va a encontrar Jesús cuando Él regrese? Si regresa hoy Jesús, ¿qué es lo que encuentra en ti? Ah, el Señor entiende, Chuchito sabe, Él es mi amigo, todo bien. Escuche, mi amado, Jesucristo pagó un precio tan alto que nosotros ahorita veíamos las imágenes mientras que preparábamos las cuestiones de la cena, que el precio que Él pagó no es para venir por cualquier cosa, no es para venir por cualquier iglesia.
Por eso dice la Biblia, en Efesios 5:25 dice lo siguiente. Mira esta figura que nos dibuja la Biblia en la mente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo siguiente. Para santificarla, para hacerla santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para limpiarla por la palabra. Versículo 27, a fin, este es el fin de lo que Él hizo, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea una iglesia santa y sin mancha. Escúcheme, amado, la iglesia que el Señor viene a recoger no es cualquier iglesia, porque Él no pagó cualquier cosa, Él lo dio todo. Y dice la Biblia que Él viene a recoger una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo está nuestra vida hoy delante de Dios? La segunda pregunta es, ¿estás viviendo en santidad delante de Dios? ¿Eres una persona que te has apartado del pecado, que te caracterizas por un estilo de vida diferente y que vives tu salvación, que vives de acuerdo al llamado que se te ha hecho? Dios nos llama, número 1, para ser salvos. Número 2, Dios nos llama para ser santos. Número 3, el tercer llamado. El tercer llamado, la tercera S, Dios nos llama al servicio. Dios nos llama para que le sirvamos. Entonces, número 1, Dios me llama para la salvación, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Porque hay un día de ira venidera, porque hay un pecado, porque hay una condenación. Él me quiere salvo. Número 2, Dios me llama para ser santo y que refleje su santidad aquí en la tierra y esté preparado para su venida. Número 3, Dios me llama para su servicio. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Todo lo que Él ha creado tiene un propósito. Y cuando algo tiene un propósito es porque tiene un uso, una utilidad, porque sirve para algo. O sea, entiende que Dios no te llamó simplemente para que escuches cosas en la iglesia cada 8 días. Dios te llamó para que tú le sirvas. Ese piano que está ahí tiene una función. La función de ese piano es que la gente pueda hacer música con él. Y tiene una cantidad de funciones. Nosotros recién acabamos de comprar un piano para la iglesia, pero no lo hemos ni traído porque estamos aprendiendo a manejarlo. Tiene un poco de cosas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas cosas el que lo creó sabe la cantidad de funciones que tiene? Porque hay un propósito, y la tristeza es que no alcanzamos a descubrir todas esas funciones y a usarlo con toda la capacidad que tiene el instrumento. Dios te creó con un propósito, te ha dotado con dones, con talentos, con capacidades, y Dios te ha llamado para que le sirvas. Y si tú no le estás sirviendo a Dios, tú no has contestado el tercer llamado de Dios. Mira lo que dice la Biblia, escucha. Hay en Deuteronomio 10:12 tiene como título en la Biblia, lo que Dios exige. ¿Lo que Dios qué? Exige. No es lo que Dios te propone, lo que Dios exige. Y mire lo que dice el 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Cuántos le piden a Dios? Ay, todo el mundo vaya a preguntarle a la gente, ¿usted cree en Dios? Ay, sí, yo le pido mucho a Dios. Hasta canciones tenemos, ¿cierto? A Dios le pido. Escúcheme, pero entiende que no solamente tú le pides a Dios, sino hay cosas que Dios pide de ti. Y dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que ¿qué más? Y que sirvas
a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere y te pide que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice la Biblia en Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Ay, no, para nada. Para sentarme en la casa y para venir cada 8 días a la iglesia. ¿Para qué? Para que sirvas al Dios vivo. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Seguro. Lo que Dios dice es que Él te ha limpiado para que le sirvas. Para que sirvas al Dios vivo. Para que sirvas al Dios vivo. Mire como lo dice 1 de Tesalonicenses 1:9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, el propósito de nuestra conversión, dice, nos convertimos de los ídolos, de todas esas cosas que nos gobernaban antes, nos convertimos de eso, pero ¿para qué? Para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero. El tercer llamado que Dios hace a la iglesia es al servicio. Dios te llama para que le sirvas. Romanos 6:13 dice lo siguiente: ni tampoco presenten sus miembros estos al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentar nuestras vidas como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está diciendo Dios: ustedes antes eran instrumentos para el pecado, y con sus manos ustedes pecaron, con sus pies, con su mente, con sus palabras. Pero ahora yo quiero que todos sus miembros ustedes los presenten a Dios como instrumentos de justicia. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dice el versículo 18: y libertados del pecado, viniste a hacer ¿qué? ¿A hacer qué? Siervos. ¿Y qué es un siervo? Alguien que ¿qué? Que sirve. Siervos de la justicia. Versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? ¿Cuántos han sido libertados del pecado? ¿Para qué? Para que te conviertas en ¿qué? Siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Dios te ha llamado para el servicio suyo. Dice: tener por vuestro fruto la santificación. Ahí están las tres cosas: santificación, santidad, como fin vida eterna, salvación, y está la palabra servicio. Ahí están las tres cosas: servicio, santidad, salvación. Servicio. Dios nos ha llamado para el servicio. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:21: así que si alguno se limpia, y eso tiene que ver con nuestro llamado de santidad, de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Antes de yo conocer a Cristo vivía en pecado. Estuve en las drogas, prostitución, en las fiestas, en la parranda, en el alcohol, en el pecado, muerto.
Llevé amigos a las drogas, serví al diablo, porque a quién más le sirve uno en el mundo, dañé vidas. Pero ahora Dios me limpia y me dice, todo lo que usaste antes para servir al pecado, ahora yo necesito que tú lo uses para servirme a mí. Tú eres un siervo del Dios vivo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Después de tantos años que recibí a Jesús, presentando mi vida, que puede ser mucho, poco, nada, delante de Dios, para servicio delante de su presencia, para servirle a Él. Y Dios tiene un propósito contigo también. Dios te ha llamado para ser salvo, y es lo más importante, porque no tenemos la vida comprada. Mañana mismo, hoy mismo podríamos morir. Necesitamos la salvación. Número 2, Dios te ha llamado para ser santo, para que con tu vida tú muestres algo diferente y la gente vea que tú eres una persona que invoca el nombre de un Dios santo. Y número 3, Dios te ha llamado para que le sirvas, para que andes. ¿Cómo vamos a andar este año? Mira lo que dice Romanos 12:11: en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos andar? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando tú no le sirves al Señor, tú experimentas sentimientos de frustración, de fracaso, de soledad, de angustia, de despropósito. ¿Para qué estoy en la vida? Para levantarme, comerme una sopa, ir a trabajar, volver y morir y llevar plata al colegio. ¿Y qué más? ¿De qué se trata la vida? Tú necesitas encontrar tu propósito en Dios, sirviéndole, porque Él te ha llamado a servirle. Dice Primera de Pedro 2:9, es una fantástica pintura de lo que Dios dice que somos nosotros. Mira lo que dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tiene un ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está diciendo, Dios te llamó para que anuncies las virtudes del que te llamó de Él. Como mínimo deberías estar anunciando las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Josué 24:15, y termino con este versículo. Josué un día se levanta y confronta al pueblo y les dice lo siguiente: y si a ustedes mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Porque escúcheme, todos somos siervos, y si no servimos a Dios, vamos a terminar sirviéndole a cualquier otra cosa. Y dice la Biblia, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses de quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo vivo solamente para servir, mi casa solamente, nosotros vivimos solamente para servir a Dios. Nuestro propósito es servir a Dios. Obviamente comemos, obviamente tenemos que levantar una familia, obviamente tenemos que planear mandar a nuestra hija a estudiar, a hacer de ella una mujer de Dios. Tenemos propósitos como familia, tenemos metas económicas, de muchas maneras, pero nuestro propósito primario es servir a Dios. Dios te ha llamado también, escúchame, tienes 3 llamadas en el celular de tu vida. Dios te llamó a ser salvo, eres salvo. Número 2, Dios te llamó a ser santo, eres santo. Número 3, Dios te llamó a que le sirvas, le estás sirviendo. ¿Le estás sirviendo? ¿O simplemente le has puesto no contestar? No has abierto la puerta y vas a pasar un año más sin cumplir el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que tú le sirvas. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren responder el llamado de Dios? Diga conmigo, número 1, ¿llamados a qué?
a salvación. Número 2, llamados a santidad. Número 3, llamados al servicio. Dile a la persona que está a tu lado, respóndele el llamado al Señor.